El domingo de Pascua suele ser un momento de celebración, reuniones familiares y reflexión, pero el 30 de marzo de 1975, un crimen horrible quebró la tranquilidad de un tranquilo barrio de Ohio. En la ciudad de Hamilton, un acto de violencia horrendo y sin sentido se cobró la vida de 11 personas, convirtiéndolo en uno de los asesinatos en masa más mortíferos perpetrados por un solo autor en la historia de Estados Unidos. El responsable fue James Urban Ruppert, un hombre de 41 años, aparentemente anodino, que albergaba un profundo resentimiento, inestabilidad mental y una creciente sensación de fracaso. La familia Ruppert se había reunido en su modesta casa del número 635 de Minor Avenue, como hacían cada Pascua, sin saber que su destino ya estaba sellado. Mientras disfrutaban de la festividad, James permaneció sentado, sumido en la tristeza, alimentado por años de frustración y rechazo. Entonces, poco después de las 4:00 p.m., tomó varias armas de fuego y ejecutó a su familia a sangre fría. Esta es la escalofriante historia real de los asesinatos de la familia Ruppert, también conocidos como la masacre del Domingo de Pascua. La infancia de James Urban Ruppert estuvo marcada por las dificultades, el rechazo y una creciente sensación de fracaso que posteriormente alimentaría su violento arrebato. Nacido el 29 de marzo de 1934 en Hamilton, Ohio, creció en un hogar estricto y disfuncional. Sus padres, Leonard Ruppert Sr. y Charity Ruppert, criaron a James y a su hermano mayor, Leonard Jr., con una férrea disciplina, pero James cargó con el peso de sus expectativas y decepciones. El padre de James era conocido por ser duro e inflexible, ofreciendo poco cariño y ánimo. Criticaba rápidamente a su hijo menor, a menudo haciéndolo sentir inútil e incapaz. Charity, la madre de James, no era menos exigente. Aunque no era físicamente abusiva, sus palabras eran igual de hirientes. A menudo comparaba a James con su hermano mayor, Leonard Jr., quien era atlético, ambicioso y, aparentemente, todo lo que James no era. Al crecer bajo constantes críticas, James se convirtió en un niño introvertido y torpe con dificultades para la confianza en sí mismo. Tenía pocos amigos y no era particularmente sociable. Su rendimiento escolar era bajo y no mostraba el mismo entusiasmo ni talento que su hermano. Esto solo intensificó la división entre él y su familia. En 1947, cuando James tenía 13 años, su padre murió repentinamente de tuberculosis. Aunque esta podría haber sido una oportunidad para que James se acercara a su madre, tuvo el efecto contrario. Charity lo criticó aún más, esperando que diera un paso al frente y se convirtiera en un hombre. Pero James mostró poca motivación para hacerlo. Al entrar en la edad adulta, sus fracasos se hicieron más evidentes. Intentó brevemente ir a la universidad, pero la abandonó. También tuvo dificultades para mantener un trabajo, renunciando o siendo despedido con frecuencia debido a su falta de disciplina y habilidades sociales. A principios de sus 20, ya se había ganado la reputación de solitario. Le costaba forjar relaciones significativas, no tenía amigos cercanos y nunca tuvo una pareja seria. Su comportamiento torpe y su naturaleza pasiva lo convertían en blanco fácil del acoso y el rechazo. También se enfrentaba a constantes recordatorios del éxito de su hermano. Leonard Jr. había forjado una carrera estable como ingeniero eléctrico, se había casado con una esposa amorosa, Alma, y tenía 8 hijos. Él era el niño mimado, mientras que James seguía siendo la decepción familiar. Para colmo, James dependía económicamente de su madre. Incluso al llegar a los 30 y 40 años, seguía viviendo en casa. Charity le daba una mesada, pero a cambio lo regañaba constantemente, llamándolo un fracaso y exigiéndole que asumiera la responsabilidad de su vida.
A principios de la década de 1970, James había desarrollado un grave problema con la bebida. Pasaba la mayor parte del tiempo en bares locales, bebiendo solo. Frecuentaba una taberna llamada A Ninth Hole Cocktail Lounge, donde era conocido por sentarse en silencio en un rincón bebiendo una copa tras otra. Durante estas borracheras, James a veces expresaba pensamientos paranoicos, diciéndoles a sus conocidos que el gobierno lo vigilaba o que su entorno lo perseguía. Algunos desestimaron estos comentarios como divagaciones de un borracho, pero insinuaban el deterioro de su estado mental. En cierto momento, supuestamente le confesó a un camarero que estaba considerando cometer un asesinato en masa, un inquietante presagio de lo que estaba por venir. James, en ocasiones, había intentado cambiar sus circunstancias. En un momento dado, se mudó a California con la esperanza de empezar de nuevo, pero a los pocos meses regresó a casa, incapaz de valerse por sí mismo. También le interesaban las armas de fuego, coleccionándolas y practicando con ellas. Afirmaba que era para defensa propia, pero su obsesión por las armas, sumada a su creciente resentimiento, se convirtió en una mezcla peligrosa. En los meses previos a la masacre, la tensión en el hogar de los Ruppert había alcanzado su punto álgido. Charity le había dado a James un ultimátum: o conseguía un trabajo y contribuía económicamente o se mudaba de casa. James lo vio como la traición definitiva. Su madre amenazaba con abandonarlo, como todos los demás. En lugar de encontrar una solución, comenzó a planear su venganza. Sus fracasos lo habían alcanzado. No veía salida, salvo la violencia. A principios de 1975, la vida de James Urban Ruppert se había desplomado en un completo fracaso. Era un hombre desempleado de 41 años que vivía en casa de su madre, totalmente dependiente de su manutención. No tenía esposa, hijos, carrera ni perspectivas. Cada aspecto de su vida le recordaba su incompetencia. Su madre, Charity Ruppert, se había cansado de mantener a su hijo. Aunque lo había mantenido durante décadas, ya no soportaba su existencia sin rumbo. Lo presionó repetidamente para que buscara trabajo y contribuyera económicamente, pero James se negó. Resentía las constantes quejas de su madre y las veía como otro recordatorio de su inutilidad. Al mismo tiempo, su hermano, Leonard Jr., prosperaba. Tenía una carrera estable como ingeniero eléctrico. Estaba casado con Alma Ruppert y tenía 8 hijos. Había logrado todo lo que James no había logrado, y su madre nunca dudó en señalarlo. Charity solía comparar a James con Leonard, enfatizando cómo un hijo la había enorgullecido mientras que el otro la había decepcionado. La ira y el resentimiento de James latían bajo la superficie, alimentados por años de presunto maltrato. Pero no eran solo los problemas familiares lo que lo aplastaban, sino también su estado mental en deterioro y su paranoia cada vez más grave. A medida que sus frustraciones aumentaban, James comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más perturbador. Su problema con la bebida había empeorado y pasaba la mayor parte del tiempo en el 19th Hole Cocktail Lounge, un bar en Hamilton. Era un cliente habitual, bebiendo solo durante horas. Algunos camareros y clientes recordaron más tarde que James hablaba de matar gente. Ocasionalmente bromeaba sobre cometer asesinatos en masa o se quejaba de la injusticia con la que la vida lo había tratado. La mayoría de la gente desestimaba estos comentarios como divagaciones de borracho, pero en retrospectiva eran señales de alerta. James también parecía desarrollar pensamientos paranoicos. Creía que el FBI lo vigilaba y que el gobierno le había colocado un dispositivo de rastreo en el cerebro. Decía que sentía que lo estaban acorralando y que se le estaban agotando las opciones. Al mismo tiempo, se obsesionó con las armas de fuego. Poseía varias, incluyendo un revólver Magnum 357, 2 pistolas calibre .22 y una pistola calibre .25.
Aunque ya había tenido armas, su fascinación por ellas se intensificó en los meses previos a los asesinatos. El 29 de marzo de 1975, el día antes de los asesinatos, James cumplió 41 años. Pero en lugar de celebrarlo, pasó el día bebiendo en exceso. Pasó horas en el 19th Hole Cocktail Lounge, ahogado en alcohol y autocompasión. Al regresar a casa esa noche, estalló una acalorada discusión entre él y su madre. Charity lo regañó de nuevo por negarse a encontrar trabajo. Al parecer, lo amenazó con echarlo de casa si no empezaba a contribuir. Lo llamó un fracaso, un insulto final que probablemente selló su destino. James se marchó furioso. Había pasado toda su vida siendo menospreciado por su familia, y ahora su propia madre se preparaba para abandonarlo. Esa noche permaneció despierto en la cama, sumido en su resentimiento. Pensó en todas las veces que lo habían rechazado, en todas las veces que lo habían hecho sentir pequeño. No tenía futuro, ni esperanza, ni salida, y en su mente solo había una solución. Les haría pagar. El domingo de Pascua, 30 de marzo de 1975, se suponía que sería un día de celebración para la familia Rupert. Leonard Jr., su esposa Alma y sus 8 hijos habían llegado a la casa familiar en el número 635 de Minor Avenue, Hamilton, Ohio, para disfrutar de la festividad con su madre, Charity Rupert, y James, quien aún vivía allí. La familia no tenía motivos para sospechar que James, sentado tranquilamente en la casa con ellos, hervía de resentimiento. Había pasado años sintiéndose un paria, ahogado en la autocompasión, los celos y la ira. Ahora, con el desalojo a la vuelta de la esquina y sus fracasos acercándose, James había tomado una decisión. Esa misma mañana, James se despertó y vio su casa llena de familiares. Su hermano Leonard Jr. había traído a su esposa e hijos, como cada Pascua. La casa estaba animada, niños correteando, risas llenando el aire y el olor a comida casera en la cocina. Pero James no disfrutaba de las fiestas. Se sentó en silencio, meditando, bebiendo y viendo a su familia disfrutar, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Alrededor de las 4:00 p.m., algo dentro de James se quebró. Subió a su dormitorio, donde había guardado varias armas de fuego. Encontró un revólver Magnum 357, una pistola calibre .22, una pistola calibre .25, una segunda pistola calibre .22, armado y listo. Bajó las escaleras. James entró en la sala, donde estaban sentados su hermano Leonard Jr. y su madre, Charity. Sin dudarlo, levantó la Magnum 357 y le disparó a Leonard Jr. en la cabeza, matándolo instantáneamente. Charity, aturdida, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que James la apuntara con el arma. Disparó a su madre en el pecho y la cabeza, asegurándose de que no sobreviviera. Su cuñada, Alma, gritó horrorizada cuando James se giró hacia ella. Intentó levantarse, pero él le disparó varias veces, matándola en el acto. Los 8 niños, de entre 4 y 17 años, seguían en la casa. Algunos estaban en la cocina, otros en la sala, jugando o viendo la televisión. El repentino tiroteo causó caos mientras intentaban huir, pero James fue metódico. Se movió con rapidez, atacando a cada niño uno por uno. 1. Leonard Rupert Derses, 17. El mayor recibió un disparo en el pecho mientras corría hacia el cuerpo de su padre. 2. Michael Rupert, 16. Intentó correr, pero recibió un disparo en la espalda. 3. Thomas Rupert, 15. Murió al intentar proteger a sus hermanos menores. 4. Carol Rupert, 13. Recibió un disparo mientras pedía ayuda a gritos. 5. Ann Rupert, 12. Intentó esconderse detrás de una silla, pero fue abatida a tiros. 6. David Rupert, 11. Murió al intentar arrastrarse.
7. Teresa Rupert, 9. Recibió un disparo mientras imploraba clemencia. 8. John Rupert, 4. El menor, ejecutado a sangre fría. La masacre duró menos de 5 minutos. Para cuando James terminó, 11 familiares yacían muertos. La sangre empapaba las paredes y las alfombras. La casa, antes llena de vida, se sumió en un silencio absoluto. Tras matar a toda su familia, James hizo algo extraño. Guardó las armas con calma y se sentó en la casa durante horas. No corrió, no se hizo daño. En cambio, caminó en silencio por las habitaciones manchadas de sangre, observando la carnicería que había creado. Algunos informes sugieren que incluso cenó en la misma casa antes de hacer nada. No llamó a nadie, simplemente esperó. No fue hasta 5 horas después, alrededor de las 9 p.m., que James finalmente cogió el teléfono y marcó el 911. Sus palabras fueron escalofriantemente impasibles. Ha habido un tiroteo. Cuando llegaron los agentes, encontraron a James de pie tranquilamente en la puerta, sin mostrar signos de angustia. Dentro, descubrieron una de las peores masacres en la historia de Ohio. Un crimen tan brutal que incluso los oficiales veteranos quedaron horrorizados. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no estaban preparados para la magnitud de la masacre que les aguardaba. Al entrar en la casa, se encontraron con la espantosa imagen de 11 cadáveres. Su madre, su hermano, su cuñada y sus 8 sobrinos, esparcidos por la sala y la cocina. Algunos habían recibido disparos a quemarropa, mientras que otros presentaban heridas de bala que indicaban que habían intentado huir. La sangre estaba por todas partes, empapando los muebles y el suelo. James fue encontrado sentado tranquilamente en la casa, completamente tranquilo e inexpresivo. No mostraba señales de remordimiento ni angustia. Cuando los agentes le preguntaron qué había sucedido, al parecer solo dio respuestas vagas. No se resistió al arresto y fue puesto bajo custodia sin incidentes. En la comisaría, los detectives lo interrogaron durante horas, intentando comprender la masacre. Pero James no ofreció ninguna explicación. Admitió los asesinatos, pero se negó a decir por qué. No lloró, no se disculpó y no mostró ninguna emoción. Su actitud fría e indiferente hizo el caso aún más inquietante. Las autoridades recuperaron 4 armas de fuego en el lugar de los hechos. Un revólver Magnum 357, 2 pistolas calibre .22, una pistola calibre .25. Todas ellas habían sido utilizadas en la masacre. Las pruebas balísticas confirmaron posteriormente que James había disparado al menos 35 balas dentro de la casa, asegurándose metódicamente de que ningún miembro de su familia sobreviviera. James Rupert fue acusado de 11 cargos de homicidio agravado. La fiscalía solicitó la pena de muerte, dada la brutalidad del crimen. Sin embargo, la defensa de James argumentó que padecía esquizofrenia paranoide y una enfermedad mental grave, alegando que estaba demente en el momento de los asesinatos. El caso se llevó a juicio en junio de 1975 en Hamilton, Ohio. Se convirtió en un caso de gran repercusión, atrayendo la atención nacional debido a la impactante naturaleza del crimen. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que James llevaba semanas planeando los asesinatos. Testigos del 19th Hole Cocktail Lounge declararon que ya había hablado de cometer asesinatos en masa. Su profundo resentimiento hacia su familia, sus problemas económicos y su creciente paranoia pintaban la imagen de un hombre que ejecutó deliberadamente a sus seres queridos. Sin embargo, la defensa argumentó que James estaba profundamente perturbado y no comprendía la gravedad de sus actos. Trajeron a psiquiatras que testificaron que James padecía graves trastornos mentales, como paranoia y esquizofrenia.
El jurado tuvo dificultades para alcanzar un veredicto unánime. Tras semanas de deliberación, el caso terminó sin acuerdo, lo que significa que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si estaba legalmente loco o era culpable de asesinato premeditado. Se ordenó un segundo juicio. En julio de 1976, James enfrentó su segundo juicio. Esta vez, la fiscalía ajustó su estrategia, centrándose más en la premeditación del crimen que en su enfermedad mental. Presentaron pruebas de que James había estado practicando con armas de fuego en las semanas previas a la masacre, había acumulado munición antes de los asesinatos, mató a cada víctima con disparos precisos, algunos en la cabeza, lo que indica una clara intención. Mantuvo la calma después de los asesinatos, lo que sugería que era consciente de lo que había hecho. El jurado declaró a James culpable de los 11 cargos de asesinato. Fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima. Se libró de la pena de muerte gracias a las leyes de Ohio de la época, que exigían la unanimidad del jurado para la ejecución. Dado que algunos miembros del jurado aún tenían dudas sobre su estado mental, optaron por la cadena perpetua. En 1982, la defensa de James apeló el veredicto, argumentando que nuevas evaluaciones psiquiátricas demostraban que no controlaba plenamente sus actos. El tribunal concedió un tercer juicio, que se celebró en Findlay, Ohio. En esta ocasión, el jurado lo declaró culpable, pero con capacidad disminuida. Su condena original por asesinato con agravantes se redujo a 2 cargos de asesinato y 9 cargos de homicidio involuntario. Como resultado, su sentencia se redujo a 2 cadenas perpetuas más tiempo adicional por homicidio involuntario. James Ruppert fue enviado a la institución correccional Allen en Ohio, donde pasaría décadas tras las rejas. A lo largo de los años, intentó solicitar la libertad condicional en múltiples ocasiones, pero sus solicitudes fueron denegadas repetidamente. La Junta de Libertad Condicional de Ohio dictaminó que su delito fue demasiado grave y que no mostró verdadero remordimiento por lo que había hecho. Durante su tiempo en prisión, James permaneció en silencio y solitario. A diferencia de otros asesinos de alto perfil, no concedió entrevistas ni buscó publicidad. Se mantuvo reservado y nunca expresó arrepentimiento por los asesinatos. Su última audiencia de libertad condicional tuvo lugar en 2015, 40 años después de la masacre. Una vez más, su solicitud fue denegada. James Ruppert falleció en prisión el 4 de junio de 2022, a la edad de 88 años. Los asesinatos de la familia Ruppert siguen siendo uno de los casos más impactantes de la historia de Estados Unidos. El crimen no se trató solo del acto de matar, sino del profundo tormento psicológico que condujo a tal brutalidad. La casa donde tuvo lugar la masacre permaneció en pie durante años antes de ser finalmente demolida. El pueblo de Hamilton aún recuerda aquel trágico domingo de Pascua, y la historia sirve como un escalofriante recordatorio de cómo los resentimientos ocultos y las enfermedades mentales sin tratar pueden conducir a una violencia inimaginable. El caso también planteó importantes preguntas sobre la salud mental, el acceso a armas y las señales de alerta de la conducta violenta. ¿Podría haberse evitado esta tragedia? ¿Mostró James señales de peligro que fueron ignoradas? Una cosa queda clara. Una familia entera fue aniquilada en cuestión de minutos, dejando tras de sí un legado inquietante que jamás se olvidará.